Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda clase del entrenamiento de JNLX. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema que es bastante importante y es sobre las velas japonesas. Muchos no saben o no comprenden este tema que es conocer las velas japonesas a profundidad y en esta clase vamos a estar viéndolas bien. Entonces, para comprender un poco más las velas japonesas, nosotros tenemos que entender ciertas cosas. Y es que las velas japonesas nos brindan información. Nos brindan, nos brindan información. El segundo paso que nos da una vela japonesa es entender el sentimiento del mercado. ¿Ok? Y vamos a quedarnos hasta el momento con estos tres puntos, con estos dos puntos. ¿Por qué nos quedaríamos con estos dos puntos? Cuando yo me refiero a que las velas japonesas nos brindan una información, es que realmente cuando nosotros estamos analizando mercados, eh, nosotros lo que vemos en velas japonesas es que vemos un recopilatorio de un gráfico de líneas. Realmente el mercado se mueve a través de un gráfico de líneas. Entonces, esta representación de aquí sería en una vela japonesa un paquete, como si fuese algo que recopiló en un lapso de tiempo. Puede ser en una temporalidad de segundos, minutos, horas, días, no importa. Lo que interesa es que las velas japonesas realmente almacenan esta información. Ahora, entendiendo que las velas japonesas son un paquete como si algo que conservamos con mucha información, también nos indica un sentimiento. Y es que las velas japonesas se suelen ver como un sentimiento, como el sentimiento de un trader. Cuando nosotros hablamos de sentimientos, estamos hablando de emociones. Supongamos que aquí tenemos tres tipos de velas. En el trading existen tres tipos de velas, una vela alcista, una vela bajista y la vela doji. Estas velas suelen representarse como un sentimiento. Cuando hablamos de una vela alcista, estamos hablando de un sentimiento de felicidad. Voy a ponerlo por aquí. Alcista, sentimiento de felicidad, alegría, emoción. Es decir, que en el mercado, los institucionales, cuando mueven el mercado hacia el alza, están felices, están contentos. Es decir, entendemos que el mercado o el sentimiento del mercado en este punto es alegre, es positivo. Por eso lo vemos como un sentimiento de alegría. Pero en cambio, ¿cómo veríamos un sentimiento bajista? Se vería como un sentimiento de tristeza. Ok, voy a poner por aquí. Bajista. Sentimiento de tristeza. De una persona perdida, de alguien sin ganas. Se vería de una forma representada en caídas. Entonces, tenemos que ver las velas japonesas también como un sentimiento, como una emoción. El doji representa más que todo dudas, que no quiere continuar una dirección, que se siente inseguro por seguir esa tendencia. Por eso es que comprendemos o vemos las velas japonesas así, como una emoción. Ahora, conociendo ya la vela japonesa en sí, qué representa, qué nos dirá en el mercado, vamos a empezar con la estructura de ellas mismas. Voy a poner por aquí, estructura. Estructura de vela japonesa.
Cuando hablamos de estructura estamos hablando de sus bases, de qué los componen, de su esqueleto. ¿Por qué hablamos de esto? Y es que conocer la vela japonesa en profundidad es como conocer nuestro propio cuerpo o conocer algo que nos gusta. Entonces, vamos a empezar con la vela alcista. Vamos a empezar. ¿Ok? ¿Qué nos puede representar una vela alcista? Como ya dijimos, representa un sentimiento de alegría. Ahora, la vela alcista se compone de varios factores. El primero es que tiene un máximo. Entonces voy a poner aquí máximo. El próximo punto que tiene es un mínimo. Tiene una apertura y tiene un cierre. Entonces, conocer esto es bastante importante, ya que esto nos dará información bastante relevante, sobre todo empezando con con la apertura, perdón. Vamos a iniciar con la apertura. ¿Qué nos dice una apertura de una vela japonesa? Y es que las aperturas tenemos que tener claro dónde nace una vela. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un soporte y nosotros estamos en un movimiento bajista. Y nuestra vela nace en un soporte, o sea, va a aperturar en un soporte. Entonces, tener en cuenta dónde apertura una vela es como entender dónde va a nacer la fuerza. Como nuestro nivel es un soporte y nuestra apertura está aquí, nosotros damos a entender que aquí deberíamos de observar a los compradores, es decir, ver fuerza alcista en el soporte. Pero imaginen que no nace en el soporte, sino que nace en la vela de acá. Aquí no estamos naciendo en un nivel fuerte, aquí tendríamos que observar siempre al vendedor. ¿Por qué? Porque sería el nivel que recién está llegando. Y la vela nació en un movimiento fuerte. Entonces hay que saber muy bien dónde apertura una vela, ¿ok? Porque esto nos dará indicios de dónde vamos a estar tomando esa fuerza. Espero haberme hecho entender hasta ese punto. Sin, sin más, voy a dar otro ejemplo más para que se pueda entender. Decimos que acá tenemos una resistencia. Esa resistencia está un poco chueca. A ver, bueno, no pasa nada. Y que el precio sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces, la siguiente vela le vamos a prestar mucha atención porque es donde va a aperturar. ¿A quién tendríamos que prestarle atención? ¿El comprador o el vendedor? En este caso le prestaremos atención al vendedor porque es el que está naciendo en su zona, en su nivel. Entonces, si nosotros le prestamos atención al vendedor, estaríamos viendo fuerza por parte de ellos y en su área. Por eso es importante tener en cuenta la apertura. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos nos van a ayudar o su función principal es trazar o nos va a ayudar a marcar niveles. Estos máximos y mínimos nosotros los podemos utilizar como trazo de niveles, al igual que la apertura y el cierre de las velas. ¿Ok? Pero como estamos en máximos y mínimos, nosotros entendemos que los utilizaríamos como niveles. Ahora, estos máximos y mínimos de forma individual son niveles débiles. Es decir, que si esta mecha está ahí sola, es un nivel débil. Necesitaríamos conectar dos puntos para que sea un nivel
fuerte, a lo mismo que acá. De esta manera nos ayudaría a trazar soporte y resistencia. Quiero que tengan esto en cuenta porque lo vamos a estar utilizando más adelante, ¿ok? Con la parte de máximos y mínimos. La utilidad que le daríamos es para saber trazar niveles, al igual que la apertura y el cierre de las velas. Ahora, hay algo interesante aquí y es con las velas bajistas. La estructura de las velas bajistas suelen cambiar mucho, porque, bueno, no mucho, sino simplemente que la apertura iniciaría en su parte superior y su cierre en la parte inferior. ¿Ok? Ahí tendríamos la apertura y el cierre de una vela bajista. Ahora voy a recalcar esto porque de pronto no se va a distinguir bien. Ahí está. Pero en lo demás sigue siendo lo mismo. Hasta ese punto espero que me estén entendiendo. Realmente es complicado un poco explicarlo así en una clase sin alumnos, ya que, bueno, espero que realmente lo estén disfrutando y que estén aprendiendo y se me esté haciendo entender. Igual, voy a estar en el grupo, se va a estar dejando encuestas por si necesitan reforzar algo. Y nada, vamos a ir continuando con la clase. Hasta el momento ya hemos visto los sentimientos de la vela, las estructuras que vamos a trabajar. Ahora, faltaría el tema del doji. El doji es básicamente una vela indecisión, una vela que tanto su apertura como su cierre están en igual posición. ¿A qué me refiero? Pensemos que esto es un doji. Tanto su apertura como su cierre están en igual posición. Y estas velas, dependiendo el contexto, ya lo vamos a ver, nos va a representar una fuerza u otra, o nos va a dar indicios de continuidad o una reversión. Bueno, acá vamos a estar viendo ahora el contexto dentro de una vela doji. Una vela doji nos va a representar una o dos cosas: continuidad o reversión. Vamos a ver primero la continuidad. ¿Por qué pasa que un doji suele darse una continuidad en el mercado? Resulta que cuando nosotros tenemos un movimiento fuerte y se nos genera un doji, este doji suele representar una continuidad, porque como no tenemos un nivel base, o es decir, un nivel fuerte que los pueda detener, lo que hace es el precio es que continúa una vela más. Entonces, el doji como tal siempre va a representar, si está lejos de un nivel, una continuidad. Y si representa, pongámosles que acá, y aparece un doji, y por acá tenemos un nivel de soporte. Este doji va a representar continuidad. ¿Por qué? Porque aún no tenemos un nivel que detenga el precio. Si bien estos dojis van a representar ya debilidad, indecisión por el movimiento de seguir subiendo, puede que sigan continuando hasta que lleguen a un nivel fuerte en el cual puedan retroceder. Ahora, ya el contexto cambia cuando hablamos de reversión, cuando el precio ya muestra un doji en lo que es un nivel clave, porque aquí ya sí tiene un nivel en el cual apoyarse. Lo mismo sería si regresara acá, si que tuviese, si el doji estuviese aquí ya el doji sí nos brinda una información de que posiblemente
el precio va a revertir. ¿Ok? Entonces, tienen que saber la diferencia entre un doji de continuidad y un doji de reversión. El doji de continuidad se da cuando está lejos del nivel y el doji de reversión se da cuando está en el nivel. Bien, para seguir con las velas japonesas, vamos a seguir hablando ahora de la fuerza de las velas. Para la fuerza de las velas va a ser importante porque vamos a poder reconocer qué tan fuerte es la dirección que está llevando. En este caso, para saber si podemos revertir en un nivel o seguir la tendencia. Para ello vamos a tener en cuenta varias características, por lo cual lo voy a poner aquí. Características de velas fuertes. El primero, que tenga más cuerpo que mecha. El segundo factor es que las velas anteriores, sean igual a la previa. Y 3, que cierre cerca de su máximo o mínimo. Entonces, vamos a ver características de una vela fuerte. El primer paso que vamos a ver es acá, vamos a crear un pequeño gráfico en el cual nosotros vamos a visualizar un escenario. En este escenario estamos viendo un contexto que es claramente alcista, pero quiero que vean que las velas que se están formando son de gran volumen, tienen gran cuerpo, tienen más cuerpos y poca mecha. Por lo cual, si esta vela que se está formando se formaría así, tendríamos una vela de fuerza. Eso indica que aquí en la dirección hay fuerza. Entonces, les voy a estar mostrando acá, a ver aquí, cómo serían las velas fuertes. Las velas fuertes serían así, que no tienen ninguna mecha. Puede ser una vela así, alcista. Puede ser una vela así. Puede ser una pin bar así. Entonces, hay muchas características de ver una vela de fuerza. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Bueno, que tenga siempre el cierre cerca de su máximo. El cierre cerca de su máximo. Que tenga más volumen que mechas. Eso es importante. Y que tenga más y que sea igual a las anteriores. En este caso voy a hacer ahora el ejemplo con velas bajistas. Voy a marcar acá cómo se verían unas velas bajistas. En este caso se verían así. Pueden tener mechitas. Pueden ser velas tipo así. ¿Ok? Pueden ser velas así. Pero que siempre cierre cerca de su mínimo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estaríamos viendo las velas de fuerza. Un concepto un poco simple, pero que nos va a ser útil más adelante. Ok, con las velas débiles tenemos algo diferente. Con las velas débiles lo que tenemos es que nuestras velas suelen tener más mechas que cuerpo. Y por lo general va a estar siempre alejado de su máximo o en el mayor de sus casos de sus mínimos. Esta es una forma en la que identificamos velas débiles, velas que en el contexto nos están indicando que no hay fuerza. ¿Cómo sería si aplicamos el segundo paso? ¿Cómo sería? Se verían así. Pongamos un ejemplo que aquí hay una dirección bajista y que tenemos velas así. Si se dan cuenta, esta vela es más pequeña que esta. Entonces hay un claro ejemplo que las velas no están coincidiendo en fuerza. Hay clara reducción de volumen constantemente. Entonces no hay como tal un indicio que nos esté diciendo que este mercado sea saludable. Entonces podemos ver que se pueden formar velas así. Ahora voy a quitarle esa mechita. Ahí. Puede ser una vela así.
puede ser una vela así pequeñita. Entonces puede ser una vela grande, puede ser una vela pequeña. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo que no hay un contexto fuerte. Las velas suelen ser bastante débiles. Por ende, aquí estamos cumpliendo estas características. Primero, que tenga más mecha que cuerpo, y más mechas, que el cierre esté lejos de su máximo o mínimo y que sea muy diferente a sus antecesoras. Cabe recalcar que aquí vamos a tener en cuenta también mucho el contexto, mucho el horario, por el cual también tenemos que saber cómo es el volumen de velas para así saber identificar correctamente cuáles son las velas débiles o velas de fuerza. Aquí yo he marcado, he tenido tres tipos de volúmenes que suelen presentarse mucho en el mercado, que suelen ser los volúmenes enormes con velas muy grandes, el volumen con medianas, velas medianas y el volumen con velas pequeñas. Entonces es importante saber reconocer qué tipo de volumen tenemos para así saber identificar cuál sería la vela débil o cuál sería la vela de fuerza, porque así en un contexto con volumen pequeño pueden representar velas de fuerza, como también pueden en un contexto grande, estas de acá, representar fuerza. Entonces todo va a depender mucho del contexto, qué tipo de volumen tenemos y así detectar un poco mejor cuáles son las velas de fuerza y cuáles son las velas de debilidad. Bien, así como tenemos la teoría, también tenemos que pasar aquí al tablero y mostrarles algo de todo lo que hemos hablado. Entonces, primero lo que les había dicho que era bueno reconocer el volumen. ¿Por qué reconocer el volumen? Reconocer qué tan grandes son las velas para así saber reconocer con mucha facilidad cuáles son las velas débiles. A simple vista yo estoy viendo que el volumen general son velas enormes. Por ende, todas estas velitas que estoy viendo aquí, estas velitas serían para mí velas débiles. Es un contexto que se está debilitando. ¿Ok? Si vemos las últimas velas, vemos que aquí vela grande, mediana, mediana, pequeña, doji y una tipo agotamiento. Entonces tenemos un movimiento bajista un poco débil. Entonces, algo a recalcar aquí que quiero mencionar es que saber de las velas japonesas también nos va a ayudar a reconocer buenos contextos, buenos escenarios, nos va a ayudar a reconocer el sentimiento del mercado, hacia dónde quiere ir. Entonces, saber esto es bastante importante porque créanme que les va a ayudar muchísimo y más si están haciendo este curso, lo vamos a estar utilizando muchísimo. Entonces, si vemos a simple vista, tenemos aquí una dirección, lo que es claramente bajista, pero vean que casi todas las velas son velas débiles, son velas que no tienen volumen, no tienen, digamos, movimientos para hacer operaciones. Si quisiéramos hacer una operación aquí en continuidad, no podríamos porque no tenemos casi fuerza. Entonces, reconociendo esto, sabemos mucho mejor qué tipo de contextos estamos encontrando. Si tenemos un contexto que tiene muchas velas débiles, damos por hecho que es un contexto que no es apto ni para continuidad ni para pullback, sino más bien para unas reversiones. Entonces, hay que saber reconocer las velas. Ahora, acá tenemos velas de gran volumen, pero quiero que vean cómo va disminuyendo, cómo son diferentes a las anteriores. Acá tenemos velas débiles. Aquí también tenemos unas cuantas velitas débiles. Por acá tenemos una vela débil. Esta sería una vela es tipo agotamiento. ¿Por qué? Porque es una vela diferente a las anteriores. Entonces es una vela que está aparentando, por así decir, fortaleza. ¿Ok? Vamos a ver. Si nosotros reconocemos esta dirección alcista, ¿cómo la veríamos? La veríamos, digamos que fuerte, porque la mayoría de velas cumplen características de fuerza, ¿ven? Por ende, aquí estamos bien, la mayoría de velas cumplen características de fuerza. Pero en cierto punto,
hay que ir observando el volumen. El volumen de ella es un poco neutral, digamos velas medias, no tan grandes. Entonces, estas tipo velas grandes serían velas como débiles para nosotros, porque es un comportamiento ya diferente al que viene observando, por así decirlo. Es como acá. Si antes venían con velas grandes, estas velas pequeñas van a ser ya velas inusuales para nosotros. Entonces es bueno que podamos ir haciendo un reconocimiento a nivel general. Y con esto nos sirve saber sobre velas japonesas, saber qué información nos brinda el contexto, cómo leerlo mayormente para saber qué operaciones vamos a buscar. Y bueno, espero que te haya gustado esta clase, que hayas aprendido muchísimo. Si es así, te voy a estar esperando en la siguiente. Y yo soy JNLX y con mucho cariño te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase. Adiós.